El año es 2025. El mundo observa con asombro e incredulidad, mientras la sombra de la bahía de Guantánamo se extiende aún más. Su alcance se extiende más allá de las sombras de los presuntos terroristas para atrapar a una nueva población: los migrantes. El 29 de enero, una orden ejecutiva de la Casa Blanca de Trump puso en marcha este sombrío plan. La orden fue severa, el lenguaje escalofriantemente familiar. Guantánamo, una vez símbolo del exceso posterior al 11 de septiembre, estaba siendo reutilizada. Su misión: detener a los migrantes indefinidamente. La orden citó una letanía de justificaciones. Las hemos escuchado antes: seguridad fronteriza, una frase convertida en arma para alimentar el miedo y justificar la crueldad. El espectro de los cárteles criminales se cernía grande, un conveniente chivo expiatorio en la narrativa de caos e invasión del gobierno. La promesa de Trump de restaurar la soberanía nacional resonó con su base, una promesa construida sobre las espaldas de los más vulnerables. Y así comenzó. Cuadrillas de construcción descendieron sobre la notoria instalación. Imágenes satelitales, crudas e innegables, revelaron la horrible verdad. Fila tras fila de carpas, 185 en total, surgieron como un hongo tóxico, un testimonio de la crueldad y eficiencia del gobierno. La instalación, que alguna vez fue capaz de albergar a 120 almas, ahora contaba con una capacidad que excedía cualquier necesidad razonable. El mensaje era claro, y resonó mucho más allá de las cercas de alambre de púas de Guantánamo. Esto no se trataba de seguridad, se trataba de enviar un mensaje, se trataba de poder. Guantánamo. Tan solo el nombre evoca una reacción visceral, un escalofrío de reconocimiento. Este es un lugar grabado para siempre en la conciencia global como un sitio de injusticia, un agujero negro legal donde el Estado de Derecho fue suspendido, y los derechos humanos fueron pisoteados. Es una mancha en la conciencia de Estados Unidos, un crudo recordatorio de un tiempo donde el miedo y la venganza triunfaron sobre la razón y la compasión. Después del 11 de septiembre, Guantánamo se convirtió en sinónimo de la guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush. Cientos de hombres, atrapados en la red de la sospecha, fueron llevados a este remoto puesto de avanzada, encadenados, encapuchados y despojados de su dignidad. Muchos eran inocentes, atrapados en la mira de una cacería de brujas global. Languidecieron durante años sin cargos, sometidos a tortura, abuso y detención indefinida. El gobierno de Obama, a pesar de toda su elevada retórica de esperanza y cambio, no logró cerrar este vergonzoso capítulo en la historia de Estados Unidos. Guantánamo permaneció abierto, una herida supurante en el cuerpo político, un símbolo de las promesas rotas de Estados Unidos. Ahora, bajo Trump, la herida no solo se reabre, sino que también se le permite hacer metástasis. Las implicaciones legales y humanitarias de la decisión de Trump son asombrosas. Al detener a los migrantes en Guantánamo, la administración los está colocando en un agujero negro legal. La isla, arrendada a Cuba bajo un tratado que ha sido disputado por mucho tiempo, existe en una zona gris legal. No está completamente bajo la ley estadounidense ni sujeta a la jurisdicción internacional. Este limbo legal ha sido explotado despiadadamente por la administración Trump. A los detenidos en Guantánamo se les niegan los derechos básicos del debido proceso. No se les permite acceso a abogados, y sus familias a menudo no saben dónde se encuentran. La administración se ha negado a revelar los nombres de los detenidos, ocultando su destino en secreto. Grupos de derechos humanos han condenado la medida, calificándola de una violación flagrante del derecho internacional. Las Naciones Unidas han expresado gran preocupación por la situación en Guantánamo, instando a Estados Unidos a respetar los derechos de los detenidos. Amnistía Internacional ha llamado al campo de detención un gulag de nuestros tiempos. A medida que se difundió la noticia de la decisión de Trump de detener a migrantes en Guantánamo, la comunidad internacional respondió con una condena rápida. Los líderes mundiales expresaron su indignación, calificando la medida como una traición a la justicia y los derechos humanos. La canciller alemana, Angela Merkel, declaró: "Esta acción socava el Estado de Derecho y los valores que apreciamos". El presidente francés, Emmanuel Macron, enfatizó la necesidad de solidaridad y compasión. En tiempos de crisis, debemos mantener nuestro compromiso con la dignidad humana. Las organizaciones de derechos humanos condenaron la decisión. Human Rights Watch describió la detención como una grave violación del derecho internacional. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, instó a Estados Unidos a revertir su política. Amnistía Internacional lanzó una campaña global para cerrar el campo de detención. Estallaron protestas en todo el mundo, exigiendo el fin del trato inhumano a los migrantes. La postura unificada de la comunidad global sirvió como un recordatorio de que la lucha por la justicia no conoce fronteras. Pero para los detenidos en Guantánamo, la pregunta seguía siendo: ¿se reconocería finalmente su difícil situación? El impacto humano de la decisión de la administración Trump de detener a migrantes en Guantánamo se volvió desgarradoramente claro.
Nos adentramos en las historias personales de los detenidos, trayendo sus voces y las de sus familias y defensores al frente. GAP3S. Conozcan a María y sus 2 hijos, quienes huyeron de la violencia de las pandillas en Honduras, solo para encontrarse tras las alambradas de Guantánamo. Rosa, la hermana de María, habla entre lágrimas. Pensamos que estarían seguros en Estados Unidos, en cambio, están encarcelados. Otra historia desgarradora es la de Ahmed, un refugiado sirio separado de su esposa y su hija recién nacida en la frontera de Estados Unidos. Su esposa, Laila, comparte su terrible experiencia. Ahmed siempre creyó en el sueño americano, ahora está viviendo una pesadilla. Defensores como la abogada Jessica Martínez luchan por los derechos de los detenidos. Estos no son criminales, estas son personas que buscan seguridad. Las condiciones a las que están sometidos son inhumanas e injustas. A medida que la escena se desvanece, las voces de los detenidos, sus familias y sus defensores persisten. Un poderoso recordatorio del costo humano de las políticas que ignoran la dignidad y la compasión. Las historias humanas de desesperación y resiliencia evocan emociones profundas, mientras que las batallas legales contra la política de la administración Trump son igualmente convincentes. Abogados y defensores de derechos humanos desafían la legalidad de detener a migrantes en Guantánamo. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, argumenta que detener a solicitantes de asilo en Guantánamo viola las leyes estadounidenses e internacionales. La abogada Lisa Thompson declara: "Este es un flagrante desprecio por el debido proceso y los derechos humanos. Guantánamo no debería ser un agujero negro donde las personas desaparecen sin dejar rastro. El gobierno defiende sus acciones como necesarias para la seguridad nacional". El abogado del Departamento de Justicia, Mark Sullivan, argumenta: "Debemos garantizar la seguridad de nuestras fronteras y de nuestros ciudadanos. Estas detenciones son legales y esenciales. La tensión en la sala del tribunal es palpable, capturada en intensos intercambios legales y golpes de mazo. Los resultados de estas batallas legales son inciertos. Un fallo favorable podría llevar a la liberación de los detenidos y sentar un precedente contra el uso de Guantánamo para la detención de inmigrantes. Por el contrario, un fallo a favor del gobierno podría consolidar esta polémica política, planteando interrogantes sobre los derechos humanos en Estados Unidos". Música dramática subraya lo que está en juego en estas confrontaciones legales. Los manifestantes afuera del juzgado sostienen carteles que dicen "Justicia para todos" y "Fin a la detención indefinida". La jueza Elaine Carter preside un caso crucial. Los ojos del mundo están puestos en nosotros. Debemos decidir si defendemos la justicia y la humanidad o sucumbimos al miedo y al prejuicio. Las batallas legales en las sombras de Guantánamo continúan, sus resultados aún están por determinarse, pero su importancia es innegable. Para entender el presente, debemos mirar al pasado. La Bahía de Guantánamo, un nombre sinónimo de controversia y abusos contra los derechos humanos, tiene una historia larga y problemática. Originalmente establecida como base naval en 1903, se convirtió en un centro de detención después de los ataques del 11 de septiembre. Bajo la administración Bush, Guantánamo se utilizó para detener a personas sospechosas de terrorismo, muchas de las cuales fueron detenidas sin cargos ni juicio. Los infames monos naranjas y las imágenes de detenidos encapuchados se convirtieron en símbolos globales de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. Las administraciones sucesivas lidiaron con el legado de Guantánamo. El presidente Obama se comprometió a cerrar las instalaciones, reconociendo su papel en manchar la imagen global de Estados Unidos, pero enfrentó importantes obstáculos políticos y legales. A pesar de los esfuerzos para transferir detenidos y reducir la población, la prisión permaneció abierta. La administración Trump cambió de rumbo, firmando una orden ejecutiva para mantener a Guantánamo abierta e incluso ampliar su uso. Esta decisión reavivó los debates sobre la legalidad y la moralidad de la detención indefinida. Los ecos inquietantes de las políticas de administraciones pasadas se capturan en imágenes de archivo de documentos desclasificados, sombras de alambre de púas y material de archivo de discursos presidenciales. La música reflexiva subraya el peso de la historia y la lucha continua por la justicia. Al reflexionar sobre la historia de Guantánamo, recordamos que los debates sobre su cierre están lejos de terminar. Los defensores continúan pidiendo su cierre, argumentando que representa una grave injusticia y una mancha en la conciencia de Estados Unidos. El contexto histórico de la Bahía de Guantánamo es un conmovedor recordatorio de los desafíos perdurables para equilibrar la seguridad nacional con los derechos humanos. El pasado proyecta una larga sombra, pero el futuro aún está por escribirse. Mientras viajamos a través de las sombras de Guantánamo, las historias de injusticia, resiliencia y la lucha continua por los derechos humanos se enfocan con claridad. Desde sus orígenes controvertidos hasta las batallas modernas por la justicia,
La bahía de Guantánamo sigue siendo un símbolo de la compleja intersección entre la seguridad nacional y la dignidad humana. Hemos visto los rostros de la desesperación, escuchado los susurros tras las rejas y profundizado en los contextos legales e históricos que enmarcan esta saga en curso. Las voces de los detenidos, los incansables esfuerzos de los defensores y la protesta mundial contra la detención indefinida pintan un conmovedor cuadro de una lucha que está lejos de terminar. Pero en medio de la oscuridad hay esperanza, esperanza que proviene de la búsqueda incesante de justicia, de las voces que exigen un cambio y del poder colectivo de las personas que defienden lo que es correcto. Ahora más que nunca, es crucial apoyar a las organizaciones de derechos humanos que trabajan incansablemente para llevar justicia a los detenidos en Guantánamo. Al abogar por el cierre de este centro de detención, podemos ayudar a cambiar el rumbo y asegurar que tales injusticias no se repitan jamás. Los animamos a ser parte de este movimiento. Comuníquense con sus representantes, apoyen a organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro por los Derechos Constitucionales, y difundan la difícil situación actual de los detenidos de Guantánamo. Juntos, podemos escribir un nuevo capítulo, uno donde prevalezca la justicia y se respeten los derechos humanos. El futuro aún está por escribirse, y está en nuestras manos darle forma. Mantengámonos unidos y hagamos la diferencia. Gracias por ver, y recuerden, el cambio comienza con la conciencia y la acción. Trabajemos juntos para cerrar la bahía de Guantánamo y asegurar un mundo mejor y más justo para todos. Música esperanzadora y edificante se intensifica a medida que se reproducen en pantalla imágenes de archivo de protestas pacíficas, defensores de los derechos humanos e imágenes de unidad y resiliencia. Detrás de las cercas de alambre de púas y las puertas fuertemente custodiadas de Guantánamo, historias de desesperación y resistencia susurran en el viento. Estas son las historias de los olvidados, los silenciados, los desaparecidos. Entre los detenidos hay familias que huyen de la violencia y la persecución. Sus esperanzas de una vida mejor se estrellan contra las rocas de la indiferencia de Estados Unidos. Hay historias como la de Luis Alberto Castillo Rivera, un solicitante de asilo venezolano, acusado de pertenecer a una pandilla basándose únicamente en un tatuaje. Rivera, un hombre sin antecedentes penales, se vio atrapado en la pesadilla de Guantánamo. Su familia, frenética de preocupación, solo descubrió su paradero por una escalofriante casualidad. Una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional, un espectáculo cruel y deshumanizante. La historia de Rivera no es un incidente aislado, sino un escalofriante testimonio de la disfunción sistémica y la crueldad que define a Guantánamo. Los detalles a menudo se ocultan, enterrados bajo capas de secreto y ofuscación gubernamental, pero la verdad tiene una forma de filtrarse, llevada por las voces silenciosas de abogados y defensores, lo suficientemente valientes como para decir la verdad al poder.